Hola a todos y todas, hoy les traigo un nuevo cuento. Este cuento se llama La mano, del escritor Guy de Maupassant. Guy de Maupassant es un escritor francés. Nació en 1850 y murió en 1893 en París. Se le conoce como el padre del cuento francés. Algunos cuentos de él, por ejemplo, tenemos El Collar, que también lo traigo en mi canal, lo pueden ver resumen y análisis. También tiene El Orla, eh, Bola de Cebo, también que es un clásico de él, y entre otros muy buenos cuentos que tiene, ¿no? Es considerado uno de los mejores cuentistas que ha habido. Sus cuentos tienen un poco de todo, algunos lo consideran naturalista, habla un poco de todo, pero también tiene cuentos de terror y de suspenso, ¿no? Y La mano que les traigo hoy día es justamente un cuento de terror y es muy bueno, así que les voy a compartir. Bueno, vamos a comenzar. Eh, el protagonista se llama señor Bermutier. Luego tenemos a Sir John Rowell, que es un inglés. La mano. La mano en este caso lo considero un personaje, ya les voy a decir por qué. Bueno, básicamente primero el narrador te entra en el contexto de la historia, luego te va a decir que Bermutier es quien está frente a un grupo de señoras, que me parece que ha habido un crimen, que el crimen no se sabe muy bien qué es. Una de las señoras dice que parece algo sobrenatural, y él dijo, si bien es cierto, es fantástico este crimen en el sentido de que no se sabe bien, pero esto no tiene nada de sobrenatural. Y dice, yo sí conozco una historia eh, que es más que sobrenatural, diría inexplicable, dice. Y quieren escucharlas, le dice a la señora, si la señora sí, por favor, cuente. Entonces el señor Bermutier, que era un juez, eh, empieza a contarles la historia. Él era un juez de instrucción. Y acá le va a contar justamente la historia de la mano. Bueno, él te dice que hace un tiempo eh, en su pueblo conoció a un señor que se llamaba John Rowell, que venía de Inglaterra, ¿no? Él era de Francia. Y bueno, y toda la gente del pueblo, de la ciudad, hablaba de este extranjero, de Sir John Rowell, y decían que es un ser extraño, y muchos decían, él tiene un crimen que ha cometido en su país, seguro ha huido a este país para refugiarse. Entonces todo el mundo hablaba así mal de John Rowell, diciendo cuál habría sido su pasado, se ve que tiene un pasado medio turbio. Entonces el protagonista, en este caso de juez de instrucción, como juez de instrucción va a decir, quiero conocerlo más porque me llama la atención, yo me dedico a justamente eso, a lo policíaco, entonces sería interesante ver si la gente tiene razón o son habladurías. Entonces él va a cazar, él se va a ir de casa y al costado también va a estar el señor John Rowell, y bueno, están casando, y ahí se hacen una especie de amigos, John Rowell lo invita a la casa a la protagonista, al juez, y empiezan a hablar, y dice que va a ir seguido a verlo, y al final le parece un buen tipo. Y un día en su casa ve que hay una especie de cuadro, y en el cuadro hay una mano cortada, ¿no? Disecada, y con grillete. Entonces le dice, ¿y esto qué es? Y dice, ah, bueno, esta es la mano de mi enemigo, le cuenta en inglés. Yo tuve un enemigo, peleamos y le quité la mano, ¿no? Se le rompí la mano y ahora la tengo acá como trofeo, ¿no? Como él es cazador, tiene trofeos, y en este caso él considera la mano como un trofeo de su enemigo. Ya había pasado mucho tiempo desde que pasó eso, por eso la mano está ya disecada, dice que en 8 años se disecó, está sin piel, es casi un esqueleto con un poco de piel. Y bueno, y el protagonista se asusta un poco, ¿no? Y le dice, ¿y por qué tiene grillete? ¿Acaso se va a escapar? Y John Rowell le dice, pues créeme que lo he intentado, ¿no? Le da a entender que sí lo ha intentado escaparse esa mano. Y ahí le pareció al protagonista, bueno, este está loco, ¿no? O sea, como, ¿por qué le pones un grillete en la mano que ya está disecada, está cortada? Y bueno, dice que de ahí no se vieron más, cada uno hizo su vida, y después se llega a enterar del juez que sí, John Rowell había muerto. Y el único que estaba en esa casa era un criado, el criado de C. John Rowell, y él dice que bueno, pareció su muerte, pareció que alguien lo había asfixiado con una mano, y, y también se había encontrado que habían forcejeado, y lo único que se encontró en el cuerpo del inglés era un dedo, ¿no? Entonces lo que había pasado es que esa mano había cobrado vida, se habían peleado y esa mano lo había ahorcado,
y en el forcejeo él había mordido el dedo en medio de la mano y la mano finalmente lo había logrado matar. Y por eso cuando el protagonista ve cómo habían pasado los hechos, ve la marca de la mano, ve la mano sin el dedo dentro de la boca de él al toque se da cuenta de que la mano lo había matado. Pero obviamente es algo muy difícil de explicar. Por eso al principio del cuento dicen que era un caso fantástico, que dice tuvimos que abandonarlo por falta de medios para esclarecerlo. Pero él sí considera que fue la mano que lo que lo mató, ¿no? Porque dicen que no entró nadie más, el criado no estaba en ese momento, y cuando él mira a ver dónde está el cuadro, que siempre está la mano no está. Entonces el protagonista como que sí estaba seguro que la mano lo había matado, pero obviamente no es algo creíble, entonces los demás no creen y por eso es un caso que se abandonó. Y luego dice que en la tumba de John Rowell apareció una mano ahí y a esa mano le faltaba un dedo. Y obviamente ya hacen los grilletes, ¿no? Entonces, en conclusión, la mano había matado al hombre, ¿no? Como algo fantástico, porque esa mano era del enemigo de C. John Rowell. Luego, el protagonista termina de contar la historia, o sea, el juez, y las mujeres dicen, oye, pero interesante tu historia, aunque nos ha dado miedo, pero dinos qué es lo que pasó, qué es lo que crees lo que ha pasado. Y él dice que no tiene respuesta, él simplemente ha contado lo que ha pasado y las señoras se quejan de que les gustaría saber la respuesta, ¿no? O sea, si fue algo sobrenatural, fue una mano, ¿verdad? O hubo otra explicación. Por eso al final dice, y el juez de instrucción, sin dejar de sonreír, concluyó, ya les había dicho que la explicación no les gustaría. Y así acaba la historia. Entonces, uno de los temas que podemos ver en este cuento es justamente el tema de lo sobrenatural, si lo sobrenatural existe, si es fantástico, si al final hay una manera de explicar las cosas que no podemos explicar, ¿no? Y tampoco menospreciar lo sobrenatural, porque a veces simplemente, como él dice, a veces no es sobrenatural, sino que a veces solo es inexplicable. Pero puede haber alguna razón, hay que abrir la imaginación, ¿no? Y bueno, y básicamente trata de eso. Y también el no menospreciar lo que no conocemos, ¿no? Porque eh, el protagonista dice que en este caso él sí cree que fue una mano disecada de un muerto que mató y no hay por qué tampoco no creer en esa historia, ¿no? Porque en la vida también hay cosas diferentes, hay cosas raras, hay cosas que no encontramos una explicación. Bueno, y para mí es un gran cuento de terror. Espero que también les haya gustado este cuento. Si les gustó, comenten abajo. También alguna recomendación que quieran de otro cuento. Si les gustó, denle like, suscríbanse. Muchas gracias.